Bienvenidos a mi canal Crecer en la Fe, donde te explicamos en forma clara y sencilla la palabra de Dios. Crecer en la Fe presenta la escuela sabática Los 3 mensajes cósmicos. Lección número 4. Teman a Dios y denle gloria. El texto para memorizar: Apocalipsis 14, 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El mensaje de los 3 ángeles en su conjunto comprende como mínimo 7 aspectos. Primero, es un mensaje divino enviado por el cielo. Segundo, es un mensaje cuyo propósito es preparar al mundo para la segunda venida de Jesús. Tercero, es un mensaje que revela el plan de Jesús para la vida del tiempo del fin. Cuarto, es un mensaje de advertencia solemne a los inconversos. Quinto, es un mensaje cuyo propósito principal es acercarnos a Jesús. Sexto, es un mensaje de la verdad presente para el tiempo del fin. Y séptimo, es el mensaje más importante y significativo del libro de Apocalipsis para nuestro tiempo. Hoy estudiaremos 2 frases del mensaje del primer ángel. En primer lugar, la expresión teman a Dios. Y en segundo lugar, la expresión denle gloria a Dios. Vamos a iniciar nuestro estudio con la primera expresión: teman a Dios. Aunque diversos elementos pueden producir temor en el ser humano, generalmente desde la perspectiva bíblica, los escritores se refieren a Dios como el que despierta temor. Ese temor que despierta a Dios puede ser de 2 clases: temor negativo, un temor positivo. El primer temor, el temor negativo, es el miedo angustiante y aterrador ante Dios. Miedo que se exterioriza temblando y huyendo despavoridos de Él. Un ejemplo de temor negativo es el de Adán y Eva. Adán dijo a Dios después de caer en pecado: oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí. Esta es la primera vez que se menciona el temor en la Biblia. El pecado produce culpa y la culpa genera temor. Así que el temor es resultado inevitable del pecado. Siempre van juntos, el pecado y el temor. El segundo temor es el temor positivo. Es un sentimiento abrumador de asombro y reverencia profunda hacia Dios, que induce a amarlo, serle obediente, adorarlo reverentemente, atraídos irresistiblemente hacia Él. Un ejemplo bíblico de temor positivo es el de la experiencia del profeta Moisés ante la presencia divina en la zarza ardiente. Las escrituras dicen: Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Moisés no huyó ni se escondió como Adán. Todo lo contrario, la presencia divina lo indujo a adoptar una actitud reverente, pero al mismo tiempo confiada ante Dios. El mensaje de Apocalipsis 14:7, donde el primer ángel expresa a gran voz temed a Dios, hace referencia al temor positivo.
La palabra griega del Nuevo Testamento para temor es pobeo. Aquí en Apocalipsis 14 se utiliza no en el sentido de tener miedo a Dios, sino en el sentido de reverenciarlo, admirarlo y respetarlo. Por eso, la expresión temer a Dios se refiere a 3 aspectos. Primero, se refiere al respeto y a la reverencia ante Dios, por su infinita sabiduría, por su increíble poder y por su asombrosa gracia. Segundo, se refiere a un estado mental de lealtad a Dios. Y tercero, se refiere a un llamado a encontrar nuestra verdadera felicidad al hacer la voluntad de Dios. Cuando entregamos nuestra vida a Jesús, la obediencia brota naturalmente del corazón. El deber se convierte en un deleite y el sacrificio por la causa de Cristo es un placer. En una era en la que vivimos, donde reina la prepotencia, el consumismo, el egocentrismo, el primer ángel nos llama a llevar una vida cristocéntrica, una vida que tema a Dios. Nos podemos estar preguntando, ¿por qué debemos temer a Dios? La razón principal y esencial es que existe una gran diferencia entre Él y nosotros. Él es el creador y el sustentador del universo. Nosotros somos seres creados insignificantes en el vasto universo. Él es santísimo, nosotros somos pecadores. Y Él es todopoderoso, nosotros débiles, frágiles e impotentes. Ahora estudiaremos de la segunda expresión de Apocalipsis 14:7. Denle gloria a Dios. Dar gloria a Dios se refiere a nuestra manera de vivir, a nuestro estilo de vida. Dar gloria a Dios impacta e influye en cada aspecto de nuestra vida, desde lo que comemos, bebemos, hasta lo que tenemos en mente y hasta los lugares a los que vamos. Dar gloria a Dios influye en las cosas que leemos, en las cosas que vemos en internet o en la televisión. Damos gloria a Dios al revelar su carácter de amor al mundo que nos rodea. Y solo podremos revelar el carácter de amor de Dios al mundo mediante nuestro compromiso de hacer su voluntad. Podemos concluir que cuando asumimos un compromiso total de temer a Dios y darle gloria en todo lo que hacemos, entregándole nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestras emociones, esto es un acto de adoración inteligente que impactará a quienes nos rodean. Y para desarrollar este estudio de Apocalipsis 14:7 lo haremos mediante los siguientes puntos. Primero, teman a Dios. Segundo, temer y obedecer a Dios. Tercero, vivir enfocados en Dios. Cuarto, demos gloria a Dios. Quinto, los vencedores del Apocalipsis. Teman a Dios. Salmos 89:7. Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él.
Los propósitos del libro de Apocalipsis para nuestra generación son dos. El primer propósito, preparar a un pueblo para el pronto regreso de Jesús. El segundo propósito, dar el último mensaje de esperanza y de amonestación para el mundo entero. Apocalipsis revela los planes de Dios y desenmascara los planes de Satanás. Y presenta el llamado final de Dios mediante un mensaje que presenta las siguientes características. Es urgente, es eterno, es universal. La palabra griega del Nuevo Testamento para el verbo temer, que aparece en Apocalipsis 14:7, es el griego poveo. Este término aquí se utiliza no en el sentido de tenerle miedo a Dios o temor negativo, sino en el sentido de reverencia, de admiración, de respeto. Es decir, es un temor positivo. La expresión teman a Dios transmite dos cosas. Primero, lealtad absoluta a Dios. Y segundo, entrega total a su voluntad. Temer a Dios es tener una actitud mental que se centra en Dios y no en el yo. Temer a Dios es tener la actitud de Cristo, quien, aunque era de condición divina, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La escena del gran conflicto gira en torno de la sumisión a Dios. Lucifer era y es egocéntrico. Se negó a someterse a cualquier autoridad que no sea la suya. Lucifer, en lugar de someterse a aquel que ocupaba el trono, Lucifer deseaba gobernar desde ese trono que no le pertenecía. En pocas palabras, temer a Dios es darle el primer lugar a Dios en nuestros pensamientos. La expresión teman a Dios implica dos cosas: renunciar a nuestro egocentrismo y orgullo y vivir totalmente para Dios, no llevar una vida cristiana a medias. Temer y obedecer a Dios. Deuteronomio 6:2. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Este pasaje de Deuteronomio 6:2 revela un vínculo entre temer a Dios y guardar sus mandamientos. Temer a Dios es una actitud de respeto reverencial que nos lleva a la obediencia. Cuando el primer ángel de Apocalipsis 14:7 dice a gran voz temed a Dios, esto es un llamado urgente del cielo para los que somos salvos por la gracia, para que nosotros también seamos obedientes a los mandamientos de Dios. La gracia no nos libera de obedecer los mandamientos de Dios. El Evangelio nos libera de la condenación de la ley, pero no de nuestra responsabilidad de obedecerla. La gracia hace dos cosas en la vida del creyente. Primero, la gracia nos libera de la culpabilidad de nuestro pasado. Y segundo, la gracia nos faculta para llevar una vida de obediencia a Dios en el presente.
El apóstol Pablo declara en Romanos 1: recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe por amor a su nombre en todas las naciones. Hay algunos que tienen la extraña idea de que la salvación por gracia de alguna manera niega la ley de Dios o minimiza la necesidad de obedecerla. El llamado final de Apocalipsis nos insta, mediante la fe de Jesús, a aceptar la plenitud de todo lo que Él ofrece. El llamado final de Apocalipsis nos llama a temer a Dios, y ese temer a Dios se expresa por la fe en su poder redentor, que nos capacita para vivir de manera piadosa y obediente. Vivir enfocados en Dios. Colosenses 3, del 1 al 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. La época donde vivimos se caracteriza por el consumismo, por los antivalores, por el odio, por la violencia. Y para esta época es el llamado del cielo, es el llamado del primer ángel de Apocalipsis 14. Es un llamado de apartarnos de dos cosas. Primero, de apartarnos de la tiranía del egocentrismo. Y segundo, de apartarnos de la esclavitud desmedida del yo. Y es un llamado a colocar a Dios en el centro de nuestra vida, ya que para muchos el dinero, el poder, el deporte u otra cosa es el centro de sus vidas. El mensaje de Apocalipsis es un llamado claro a temer, a respetar y a honrar a Dios como el verdadero centro de la vida. ¿Sabes cuál es el tema central del conflicto final del planeta Tierra? El tema central en el conflicto final de este planeta es la batalla por la mente, por el control de nuestros pensamientos. En realidad, es la batalla que involucra la lealtad, la autoridad y el compromiso con la voluntad de Dios. La batalla final en el gran conflicto entre el bien y el mal es vivir enfocados en Dios. El apóstol Pablo nos da esta amonestación: haya en ustedes esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. La palabra haya viene del griego phroneo. Este término implica ejercitar la mente y significa permitan o elijan. El griego phroneo habla de un acto volitivo, es decir, de la voluntad. El griego phroneo habla de elección. Debemos decidir o elegir en tener la mente de Cristo. Si tomamos esta decisión, vamos a permitir que Jesús haga dos cosas en nosotros. Primero, que moldee nuestros pensamientos. Y segundo, que llene nuestra mente con cosas de la eternidad.
Nuestro accionar revela dónde están nuestros procesos de pensamientos. Temer a Dios es hacer que Él sea lo primero en nuestra vida. Piensa en lo fácil que es, en cierto sentido, controlar los pensamientos. Debemos ejercitar la mente. Debemos esforzarnos para espaciarnos en las cosas correctas, en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Nuestra mente caída y pecaminosa naturalmente tenderá hacia las cosas bajas, las cosas pecaminosas y las cosas de este mundo. Por lo tanto, necesitamos hoy elegir libremente espaciarnos en las cosas celestiales y espirituales, las cuales son eternas, utilizando el don sagrado del libre albedrío. Demos gloria a Dios. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dar gloria a Dios se refiere a que nuestro estilo de vida glorifique a Dios. Se refiere a lo que comemos, bebemos, vemos, oímos y hacemos. Damos gloria a Dios al revelar su carácter de amor a un mundo de pecado. Y revelamos ese carácter de amor mediante nuestro compromiso de hacer su voluntad. El apóstol Pablo enseña que nuestro cuerpo es un santuario o un templo. El apóstol Pablo enseña que nuestro cuerpo es la morada del Espíritu de Dios, un templo santificado por la presencia de Dios. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? La palabra griega del Nuevo Testamento para cuerpo, en este pasaje, es el griego somata, que se traduce mejor como la suma colectiva de lo que somos, cuerpo, mente y emociones. Por otro lado, un estudio del uso de la exhortación denle gloria a Dios de Apocalipsis 14:7, basado en el Antiguo Testamento, muestra que por lo general esta exhortación denle gloria a Dios aparece en un contexto de juicio, en un contexto del juicio divino. Veamos un ejemplo bíblico en el libro del profeta Jeremías de la expresión denle gloria a Dios. Escuchad y oíd, no os envanezcáis, pues Jehová ha hablado. Dad gloria a Jehová Dios vuestro, antes que haga venir tinieblas y antes que vuestros pies trompiecen los montes de oscuridad, y esperéis luz, y os la vuelva en sombra de muerte y tinieblas. Esta idea de la exhortación denle gloria a Dios en este contexto de juicio divino se ve también en Apocalipsis capítulo 19. Alaben al Señor, salvación y honra, gloria y poder a nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos. Entonces podemos concluir que denle gloria a Dios a la luz del juicio divino implica que debemos estar atentos para obedecer y hacer la voluntad de Dios, la cual va a ser grandemente recompensada. Los vencedores del Apocalipsis. Apocalipsis 14:12.
Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En Apocalipsis 14:12 vemos la descripción del pueblo fiel de Dios de los últimos días. Es un pueblo que ha desarrollado la paciencia. Es un pueblo que guarda los 10 mandamientos de Dios. Y es un pueblo que guarda la fe de Jesús. No obstante, la única manera en que alguien pudo guardar los mandamientos de Dios en la antigüedad o en el presente es por la fe de Jesús. Observemos que nuestro versículo no dice fe en Jesús, aunque eso es extremadamente importante, pero lo que realmente dice la expresión bíblica es la fe de Jesús. Y esta expresión es algo más relevante para nosotros. La fe de Jesús es única. La fe de Jesús es la cualidad especial que le permitió a Cristo ser victorioso sobre las tentaciones más feroces de Satanás. Ahora, la fe es un don de Dios que recibe cada creyente. Cuando ejercemos la fe que el Espíritu Santo pone en nuestro corazón, esa fe crece y se fortalece. Entonces debemos preguntarnos, ¿cómo vencemos nosotros sobre la tentación y sobre Satanás? Vencemos no por nuestra fuerza de voluntad, sino por el poder de Cristo viviente que obra por medio de nosotros. Vencemos no por lo que somos, sino por lo que Jesús es y logró para nosotros. Nosotros podemos vencer porque Jesús ya venció. Podemos vencer por la fe de Jesús que es victoriosa. Podemos ser victoriosos porque Jesús fue victorioso. Podemos triunfar sobre la tentación porque Él triunfó sobre la tentación. El libro de Hebreos, en el capítulo 4, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús, el divino Hijo de Dios, ha vencido las artimañas del diablo. Jesús enfrentó las tentaciones y salió victorioso por 3 razones. Primero, confió en las promesas de Dios. Segundo, entregó totalmente su voluntad a la voluntad de su Padre. Y tercero, dependió del poder de Dios. Si confiamos en Jesús, si lo contemplamos y si creemos en Él, nosotros también podemos ser victoriosos. El mensaje de los 3 ángeles gira alrededor de Jesús. Es un mensaje de esperanza. Es un mensaje de victoria, no de derrota. Habla de un pueblo que venció por su gracia, venció por su poder y venció por la fe de Jesús. Crecer en la Fe les invita y les motiva a seguir estudiando las Sagradas Escrituras a través de este material. Y recuerda suscribirte a nuestro canal, comentar, compartir, activar la campanita y darle like. Esto será de gran ayuda para el crecimiento de nuestro ministerio y así poder llegar a muchas personas más. Gracias por tu apoyo. Dios te bendiga.